Y bien, ha sido sin duda una jornada compleja la que viven los republicanos nuevamente este miércoles en Estados Unidos, después de que el partido no lograra consenso para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, algo que no ocurría hace 100 años y que paraliza las funciones de los miembros que ni siquiera han podido jurar hasta que se resuelva quién ocupará el cargo. Tomamos contacto con Diego Rojas, coordinador de investigación en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para conversar, por supuesto, sobre las implicancias de este conflicto, mientras en el Capitolio hace pocos instantes votaron por sexta vez sin tampoco poder llegar a acuerdo. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, hay que primero analizar, ¿cierto?, este fenómeno, algo que no ocurría hace 100 años. ¿Qué crees tú que finalmente lo provoca? ¿Es la figura de Kevin McCarthy finalmente, o es que realmente dentro de los republicanos existe una diferencia tan grande entre los que son más moderados y este grupo de cerca de 20, ¿cierto?, que serían los más conservadores, diferencias que podrían ser quizás irrenunciables, incluso en un momento así tan importante como para elegir al presidente de la Cámara de Representantes? Sí, yo creo que las razones de por qué ocurre esto son incluso un poquito más finas. No es simplemente la figura de McCarthy, sino que es un entramado de cómo se ha ido configurando y cómo se configuró esta elección para el Partido Republicano, partiendo del hecho de que quizás no logró la gran mayoría que habían planificado en su minuto y al final fue una victoria más o menos tibia. Lo cual también implicó que llegaran diferentes grupos de cómo está compuesto el Partido Republicano con diferentes alas. Pero particularmente con la elección del speaker y la candidatura de McCarthy pasa por cosas incluso un poco más particulares. Porque al negociarse esto se hacen siempre determinadas concesiones, como por ejemplo cosas que ocurren en una elección que podemos tomar como ejemplo los congresos latinoamericanos, donde con la elección del presidente de las cámaras, por lo general también hay una negociación sobre quiénes van a componer los comités, y hoy en día para efectivamente poder tomar esto, la presidencia es la repartición de los comités. Ahí es donde pasa mayormente las dificultades para que efectivamente esta ala más conservadora del Partido Republicano pueda entregar su apoyo, además de otras pequeñas concesiones que pasan también por el hecho de resolver cómo efectivamente se puede destituir al presidente o darle un voto de censura al presidente de la Cámara o al speaker en este caso, que se estaba buscando rebajar a ciertos números de congresistas, que creo que eran 5, y que eso no ha sido todavía resuelto por McCarthy. Bueno, existen 3 escenarios, ¿cierto? El primero sería que Kevin McCarthy gane, pero de todas formas esto lo dejaría más o menos un poco debilitado frente al resto de los republicanos, ¿cierto? Ya que seguramente conseguiría estos votos a cambio de consensos. Eso por un lado. También podría, por ejemplo, suceder que le dé el respaldo al segundo al mando, y como tercera opción, algo que igual es bastante complejo que suceda, tiene que ver con que finalmente 5 de los republicanos le den su apoyo al candidato demócrata. ¿Cuál crees tú que de estos escenarios es el más probable y cuál de ellos sería quizás el menos perjudicial para el trabajo de la Cámara de Representantes los próximos 2 años? Perdimos entonces el contacto con Diego. Vamos a seguir entonces comentando este escenario. Le estábamos entonces mencionando, ¿cierto?, que fue por sexta vez esta votación en la Cámara de Representantes, donde necesitaba solamente una mayoría simple de 218 votos, pero solo en 6 ocasiones ha podido tener solamente 208 votos. Es un grupo más o menos de entre 19 y 20 los diputados representantes del Partido Republicano, que son del ala más conservadora, los que finalmente se han negado entonces a darle el voto a quien vemos en pantalla, Kevin McCarthy, el candidato para ser presidente de la Cámara de Representantes. Hay que recordar que hace pocas semanas fue la elección de medio tiempo en Estados Unidos, donde sucedió un hecho bastante significativo que tuvo que ver con que finalmente Joe Biden pierde la Cámara de Representantes y por tanto Nancy Pelosi también
debe salir del cargo. Es en esa instancia entonces donde se debe realizar esta votación y claro, es un hecho que casi siempre sucede de hecho en la primera votación y han sido 6 ocasiones, 2 días de largas discusiones en las cuales el Partido Republicano no ha podido entonces llegar a consenso para elegir al candidato. Comentábamos, ¿cierto?, con nuestro experto que son 3 los escenarios. El primero es que, claro, él finalmente podría quedar como el próximo presidente de la Cámara de Representantes, pero es algo que de todas formas lo perjudica, ya que esto significaría que tendría que llegar a consensos con el ala más conservadora y por tanto él sería entonces como una figura más o menos debilitada, ¿cierto?, en este escenario. De hecho, pasemos a escuchar las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, quien se refirió antes de embarcarse a un viaje durante esta mañana a esta situación preocupante, por supuesto, porque hace más de 100 años que no ocurría una situación así. Escuchemos. Con respecto a la pelea por el portavoz, ese no es mi problema. Solo creo que es un poco vergonzoso que esté tomando tanto tiempo y la forma en que lo están haciendo entre ellos. El resto del mundo está mirando si podemos actuar juntos. Pero lo que estoy enfocado yo es en hacer las cosas. Hoy iré a Kentucky y Ohio a hacer las cosas. Bueno, Diego, no sé si alcanzaste a escuchar las palabras del presidente Joe Biden, que claro, él toma entonces este papel de demócrata, de hacer un llamado, ¿cierto?, al consenso, que le parece vergonzoso. Y claro, esto es algo que de todas formas lo favorece, ya que sí, perdió la Cámara de Representantes, pero por otro lado, esta era la gran victoria, ¿cierto?, la gran entrada previa a las elecciones del año 2024, las elecciones presidenciales, donde supuestamente Donald Trump debiese salir electo, al menos o es lo que esperan, ¿cierto?, los republicanos. Entonces, ¿cómo les va a perjudicar al partido en esta previa de las elecciones? Sí, bueno, de hecho, creo que el gran ganador al final de esta jornada es el mismo partido demócrata, que se ha cuadrado con sus congresistas y esa al final ha sido el mensaje que entregaron cuando nominaron a su candidato. Estamos votando en bloque y estamos más unidos que nunca. Y el mensaje al final que entrega Joe Biden va más o menos en esa misma línea. Se suponía cuál era la estrategia efectiva del Partido Republicano al ganar las elecciones con esta marea roja que estaban planificando, era efectivamente golpear al gobierno de Joe Biden. Entre medio también esta elección de McCarthy tiene también algunos componentes de instalar un comité que permita fiscalizar al gobierno central. Entonces, obviamente los grandes ganadores de esta jornada están siendo el Partido Demócrata con esta unión que están mostrando y por rebote en esta incapacidad que ha tenido el Partido Republicano de poder cuadrarse en un solo lote, efectivamente perjudican sus aspiraciones o lo hacen ver más débiles en sus aspiraciones de cara a las elecciones del 2024. Claro, hablábamos, ¿cierto?, que podrían ser los demócratas los grandes ganadores de esta jornada, pero además el expresidente estadounidense Donald Trump también se hizo presente hoy haciendo un llamado a votar por Kevin McCarthy, algo que finalmente no sucedió en 3 ocasiones más después de que él apareció. ¿Tiene algo que ver la figura de Donald Trump en esta complicada votación que tienen que enfrentar los republicanos? Claro, además, por lo que tengo entendido, Donald Trump presionó a algunos congresistas o le hizo unos llamados que efectivamente respaldaran la candidatura de McCarthy, caso que no ha ocurrido, principalmente porque efectivamente hoy en día el ala más conservadora del Partido Republicano está bastante dividida en torno a si Donald Trump efectivamente es la figura que los puede representar o los puede llevar de vuelta a la Casa Blanca en la próxima elección presidencial. Sabemos que hay otras figuras que se han ido levantando en el último tiempo, además de los resquemores que han empezado a surgir en torno al liderazgo que puede tener Donald Trump en el partido. Entonces, esto también es por así decirlo, una derrota para el expresidente Donald Trump, porque no ha podido ocupar su figura como expresidente y como líder, por así decirlo, del Partido Republicano, el poder cuadrar a su coalición o a su partido detrás de una candidatura, lo cual efectivamente le va a complicar o le va a restar un poco de poder dentro del mismo partido.
Bueno, Diego Rojas, coordinador de investigación en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, estuviste conversando entonces con nosotros acerca de esta grave crisis interna del Partido Republicano, de la cual por supuesto nos vamos a mantener muy atentos para contarles en Mundo Plus. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, que estén bien, buena tarde. Buena tarde.